Aquel trayecto desde la plaza hasta nuestra casa fue el más largo de mi vida. No hubo explicación en el camino. Solo un silencio pesado, la presencia de aquella desconocida a unos metros y la sensación de que yo ya no estaba pisando el mismo suelo de siempre. Cuando entramos en la cocina y vi a Mercedes sentarse antes de tiempo, entendí que lo que venía no era una visita ni una casualidad. Era una deuda vieja entrando por la puerta, y yo todavía no sabía si estaba delante de mi madre o delante de una extraña que había llegado demasiado tarde. Aquel trayecto desde la plaza hasta nuestra casa fue el más largo de mi vida. No hubo explicación en el camino. Solo un silencio pesado, la presencia de aquella desconocida a unos metros y la sensación de que yo ya no estaba pisando el mismo suelo de siempre. Cuando entramos en la cocina y vi a Mercedes sentarse antes de tiempo, entendí que lo que venía no era una visita ni una casualidad. Era una deuda vieja entrando por la puerta, y yo todavía no sabía si estaba delante de mi madre o delante de una extraña que había llegado demasiado tarde. No enfrenté a Mercedes aquel día. Guardé los papeles donde estaban y me fui a caminar hasta la ermita de Chilla con una presión seca en el pecho. Recuerdo haber pensado que la verdad nunca llega entera. Siempre se presenta por partes, como si quisiera que uno se desgaste antes del golpe final. Desde ese momento empecé a mirar a mi abuela de otra manera. No con desconfianza total, porque le debía demasiado, pero sí con la sensación de que entre nosotros había una habitación cerrada, y de que la llave llevaba años en su bolsillo. Yo seguía siendo el mismo de puertas afuera. Trabajaba, sonreía, servía cafés, ayudaba a los vecinos, pero por dentro ya no estaba tranquilo. Ese año, antes incluso de que Lucía regresara, la casa había empezado a llenarse de preguntas, y lo peor de todo era que yo intuía que mi abuela no me había mentido del todo, pero tampoco me había contado todo. No enfrenté a Mercedes aquel día. Guardé los papeles donde estaban y me fui a caminar hasta la ermita de Chilla con una presión seca en el pecho. Recuerdo haber pensado que la verdad nunca llega entera. Siempre se presenta por partes, como si quisiera que uno se desgaste antes del golpe final. Desde ese momento empecé a mirar a mi abuela de otra manera. No con desconfianza total, porque le debía demasiado, pero sí con la sensación de que entre nosotros había una habitación cerrada, y de que la llave llevaba años en su bolsillo. Yo seguía siendo el mismo de puertas afuera. Trabajaba, sonreía, servía cafés, ayudaba a los vecinos, pero por dentro ya no estaba tranquilo. Ese año, antes incluso de que Lucía regresara, la casa había empezado a llenarse de preguntas, y lo peor de todo era que yo intuía que mi abuela no me había mentido del todo, pero tampoco me había contado todo. Fue en septiembre cuando entendí que algo importante estaba a punto de pasar. Mercedes me pidió que cerrara antes el puesto un lunes, cosa rarísima en ella. En casa limpió cajones, ordenó papeles, sacó un mantel bueno que solo usaba cuando había una ocasión seria. Me dijo que estaba cansada de ver todo desordenado, pero no le creí. Esa noche casi no cenó. Se quedó mirando a la mesa como si estuviera ensayando una conversación en su cabeza. Yo también tenía la mía. Pensaba en preguntarle por Lucía, por los ingresos, por Madrid, por el silencio de tantos años. No lo hice. Volví a callarme, y ese fue el último día en que pude fingir que todavía mandaba sobre lo que estaba ocurriendo en mi casa. Porque a comienzos de octubre el pasado decidió dejar de esperar. El coche negro apareció en la plaza, y con él llegó la certeza de que toda la fuerza que yo había puesto en construir un futuro limpio iba a tener que convivir con una historia sucia, incompleta y vieja. Lucía no regresaba cuando yo la necesitaba de niño. Regresaba ahora, cuando yo ya estaba hecho a medias, cuando tenía una abuela cansada, una herida mal cerrada y un proyecto que podía romperse o salvarse
dependiendo de cómo resistiera aquel golpe. Hasta ese día yo creía que la peor parte de crecer sin madre era la ausencia. Me equivoqué. Lo peor era verla aparecer cuando uno ya aprendió a vivir sin ella. Fue en septiembre cuando entendí que algo importante estaba a punto de pasar. Mercedes me pidió que cerrara antes el puesto un lunes, cosa rarísima en ella. En casa limpió cajones, ordenó papeles, sacó un mantel bueno que solo usaba cuando había una ocasión seria. Me dijo que estaba cansada de ver todo desordenado, pero no le creí. Esa noche casi no cenó. Se quedó mirando a la mesa como si estuviera ensayando una conversación en su cabeza. Yo también tenía la mía. Pensaba en preguntarle por Lucía, por los ingresos, por Madrid, por el silencio de tantos años. No lo hice. Volví a callarme, y ese fue el último día en que pude fingir que todavía mandaba sobre lo que estaba ocurriendo en mi casa. Porque a comienzos de octubre el pasado decidió dejar de esperar. El coche negro apareció en la plaza, y con él llegó la certeza de que toda la fuerza que yo había puesto en construir un futuro limpio iba a tener que convivir con una historia sucia, incompleta y vieja. Lucía no regresaba cuando yo la necesitaba de niño. Regresaba ahora, cuando yo ya estaba hecho a medias, cuando tenía una abuela cansada, una herida mal cerrada y un proyecto que podía romperse o salvarse dependiendo de cómo resistiera aquel golpe. Hasta ese día yo creía que la peor parte de crecer sin madre era la ausencia. Me equivoqué. Lo peor era verla aparecer cuando uno ya aprendió a vivir sin ella. No recuerdo cuánto tiempo estuvimos allí. Sí recuerdo mirar las manos de Mercedes y pensar que esas manos me habían sostenido siempre. También recuerdo mirar a Lucía y notar que en su cara había algo mío, quizá en los ojos o en la forma de apretar la mandíbula cuando no sabía qué hacer. Aquello me resultó insoportable. No quería parecerme a ella y, al mismo tiempo, me dolió descubrir que sí había un hilo entre los dos. Entonces Lucía dijo que no había vuelto para comprarme ni para llevarme lejos de mi abuela. Dijo que había vuelto porque si seguía esperando otro año, terminaría convirtiéndose para siempre en una cobarde cómoda. Añadió que conocía mi proyecto del local porque llevaba tiempo preguntando por mí y que quería ayudarme a montarlo. En otro momento de mi vida, aquella oferta me habría parecido una humillación. Ese día me pareció peor. Me pareció peligrosa. Porque el dinero de la persona que te abandonó no llega limpio. Llega lleno de preguntas. No recuerdo cuánto tiempo estuvimos allí. Sí recuerdo mirar las manos de Mercedes y pensar que esas manos me habían sostenido siempre. También recuerdo mirar a Lucía y notar que en su cara había algo mío, quizá en los ojos o en la forma de apretar la mandíbula cuando no sabía qué hacer. Aquello me resultó insoportable. No quería parecerme a ella y, al mismo tiempo, me dolió descubrir que sí había un hilo entre los dos. Entonces Lucía dijo que no había vuelto para comprarme ni para llevarme lejos de mi abuela. Dijo que había vuelto porque si seguía esperando otro año, terminaría convirtiéndose para siempre en una cobarde cómoda. Añadió que conocía mi proyecto del local porque llevaba tiempo preguntando por mí y que quería ayudarme a montarlo. En otro momento de mi vida, aquella oferta me habría parecido una humillación. Ese día me pareció peor. Me pareció peligrosa. Porque el dinero de la persona que te abandonó no llega limpio. Llega lleno de preguntas. Cuando se lo dije, noté algo por primera vez desde su regreso. Alivio. No el suyo. El mío. Porque entendí que el poder de decidir ya no estaba en manos de ellas. Por primera vez en mi vida, la historia dejaba de ocurrirme y empezaba a pasar por mí. No la perdoné ese día, pero dejé de tratarla como una sombra.
Y eso, para alguien que había crecido entre silencios, ya era un cambio enorme. Cuando se lo dije, noté algo por primera vez desde su regreso. Alivio. No el suyo. El mío. Porque entendí que el poder de decidir ya no estaba en manos de ellas. Por primera vez en mi vida, la historia dejaba de ocurrirme y empezaba a pasar por mí. No la perdoné ese día, pero dejé de tratarla como una sombra. Y eso, para alguien que había crecido entre silencios, ya era un cambio enorme. Yo no salí de ese año con una madre recuperada de golpe ni con una herida cerrada del todo. Salí con algo más útil. Salí con un criterio. Supe a quién agradecerle la vida que tuve, y supe también que no quería seguir alimentando el vacío como si fuera mi única herencia. Le di a Lucía un segundo comienzo, no un perdón automático. A Mercedes le di algo que llevaba mucho tiempo debiéndole. Un lugar donde descansar sin sentir que dejaba de ser necesaria. Y a mí mismo me di lo más difícil, que fue dejar de ser el hijo abandonado como única identidad. Si esta historia te dejó pensando en alguien, en una deuda vieja o en una segunda oportunidad que aún no sabes si dar, suscríbete al canal y sigue con la próxima historia. A veces no se puede cambiar lo que pasó, pero sí se puede decidir qué hacer con lo que quedó. Y casi siempre, ahí empieza de verdad la parte más difícil y también la más honesta de una vida. Yo no salí de ese año con una madre recuperada de golpe ni con una herida cerrada del todo. Salí con algo más útil. Salí con un criterio. Supe a quién agradecerle la vida que tuve, y supe también que no quería seguir alimentando el vacío como si fuera mi única herencia. Le di a Lucía un segundo comienzo, no un perdón automático. A Mercedes le di algo que llevaba mucho tiempo debiéndole. Un lugar donde descansar sin sentir que dejaba de ser necesaria. Y a mí mismo me di lo más difícil, que fue dejar de ser el hijo abandonado como única identidad. Si esta historia te dejó pensando en alguien, en una deuda vieja o en una segunda oportunidad que aún no sabes si dar, suscríbete al canal y sigue con la próxima historia. A veces no se puede cambiar lo que pasó, pero sí se puede decidir qué hacer con lo que quedó. Y casi siempre, ahí empieza de verdad la parte más difícil y también la más honesta de una vida.